Son las 7:12 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Son las 7:12 de la mañana. A ver, vamos a poner sobre la mesa algunas realidades, que no todas, pero algunas de las realidades que toca a muchos venezolanos enfrentar cada día. La situación económica, creo que ahí habría coincidencia entre todos, claro, tiene que estar allí. Dentro de ella el poder adquisitivo, quizás desempleo, también es un tema muy, muy importante. Pero luego la migración. El tema migratorio toca a prácticamente todas las familias. Si usted no tiene un familiar fuera, pues seguramente conocerá a alguien que sí lo tenga, alguien muy cercano. Podríamos hablar de fallas en servicios y en general incertidumbre, ¿no? Son algunos elementos que definitivamente no todos. Ahora la pregunta es, ¿qué genera este tipo de estímulos, este grupo de estímulos en la gente? ¿Qué pasa cuando esos estímulos son sostenidos en el tiempo? Y sobre todo, y para ser propositivos hacia el final, ¿qué opciones tenemos cada uno de manera individual para aligerar la carga, para tratarnos incluso desde el punto de vista médico? Esa es la razón por la que hemos contactado el día de hoy a Yorelis Acosta. Es psicólogo clínico, social, coordinadora de investigaciones del CENDES, de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora del Servicio de Psicología de la Alcaldía de Baruta también. Yorelis, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días, Román, y buenos días a todos los que nos escuchan. Y qué interesante este tema que estás poniendo sobre la mesa. Pero antes de pasar, digamos, a diagnósticos y soluciones, sobre todo, tratamiento, ¿cómo describir el estado emocional o la salud mental del venezolano hoy, año 2025, octubre? Sí, además, a punto de celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, mañana 10 de octubre, Sí. para nosotros los psicólogos todo el mes de muchísimo trabajo y de énfasis en la conciencia que debemos tener todos de cuidar nuestra salud mental. De hecho, creo que hay profesiones que dentro de sus reglamentos pues, de trabajo está el cuidar su salud mental como algo prioritario, sobre todo los periodistas también, ¿no? Que se enfrentan diariamente a situaciones estresantes, noticias negativas, y hay un desgaste emocional propio y además, vicario, se está describiendo también un desgaste por empatía. El sufrimiento de otros también te produce a ti sufrimiento y desgaste. Pero el desgaste emocional es específicamente porque hay un desgaste físico que es mucho más fácil de identificar. Sabemos cuando me duele algo, cuando tengo una contracción muscular, e inclusive los médicos también están señalando que hay un repunte de algunas enfermedades específicas. Pero el desgaste emocional es mucho más difícil de identificar porque tiene que ver con el agotamiento mental. Pero esto ya está siendo un motivo de consulta. La gente va a consulta diciendo, me siento agotado mentalmente. ¿Sí? Sí. Extenuado, agotado, sí. Ahora, digamos, ¿qué síntomas del desgaste se observa con mayor frecuencia entre los venezolanos? ¿Qué suelen reportar? ¿Qué es lo típico de ver? Sí, pero antes quería decirte Por favor. que hay un desgaste acumulativo y silencioso. Ya cuando tú sientes estoy en desgaste, es porque ha venido apareciendo algunos síntomas por la sobreexigencia que tenemos y que lo dejamos pasar o no estamos claros en que el cuerpo empieza a enviarte señales de silenciosamente, no estoy durmiendo bien, mi estado de ánimo va cambiando, no logro dormir en profundidad, no me desconecto, no tomo vacaciones, por ejemplo, o no hago pausas. Y allí este concepto de tengo que estar trabajando, tengo que producir, ambientes altamente competitivos, pero además lo que tú dijiste, el tema económico es demasiado fuerte como para no preocuparte. De hecho, las teorías del desarrollo económico influyen, o sea, lo ha demostrado, influyen en el estado de ánimo. Sube el dólar se mueve y se mueven las emociones. Así que ahí tenemos una fuente de preocupación constante. Seguro inversamente proporcional. Sube el dólar, caen las emociones, ¿no?
se mueven de todas formas y movernos emocionalmente también produce desgaste. Seguro. Entonces, esta fatiga crónica psicológica se manifiesta, como te digo, a veces de manera suave, no la atendemos, la persona comienza a sentir como un cansancio constante, como cambios de humor, y al final dificultad para concentrarte, para tomar decisiones, desinterés, aislamiento, problemas de sueño. Ayer yo tuve una conferencia, Román, para 100 personas y pregunté, ¿quiénes de ustedes duermen bien? Y solo 2 personas levantaron la mano. Yo no lo podía creer. 2. Yo digo, no, ya va, voy a replantear la pregunta. ¿Quiénes de ustedes duermen bien? Y solo 2 personas levantaron la mano. Entonces, hoy día los problemas de sueño, de insomnio, de un sueño de muy mala calidad, es el motivo número 1 de consulta. Señores, a los que nos están escuchando, es un motivo para pedir ayuda. No duermo bien. El dormir es la base de la salud mental. Aquí somos 3 en el estudio y ninguno de los 3 va a levantar la mano para decir que duerme bien. Ok. Y luego, la segunda causa del servicio de psicología que dirijo son los problemas de ansiedad. Y nosotros llegamos a tener el año pasado 900 personas inscritas para el manejo de la ansiedad. Por tanto, invitamos a las personas a pasar por la cuenta Psicología Baruta, que tenemos 2 programas activos siempre, que es el del manejo de la ansiedad y el de recupere un buen patrón de sueño. Es posible reentrenarnos en tener comportamientos más saludables. Nos acompaña la psicólogo clínico y social Yorelis Acosta. Yorelis, ¿qué es lo que más reportan? Uno imagina, bueno, problemas económicos. Quien va a consulta seguramente hablará de su economía, probablemente hable de migración si es que tiene algún hijo, algún familiar fuera. Y uno podría pensar que puede haber también problemas afectivos, problemas familiares de la pareja, pero ¿cuánto estos problemas con la pareja, con la familia tienen que ver más bien con el entorno general, que tengan el origen fuera de la propia familia? Bueno, se plantea de todo en un servicio de psicología, pero en relación a esto del desgaste emocional que es tan importante, yo quiero resaltar los sobreexigidos que estamos todos. Esto era imposible en el siglo pasado. La gente tenía un trabajo, trabajaba de 8 a 5, se iba para su casa, pero hoy día nadie tiene un trabajo. En estos entornos de crisis económica, todos estamos obligados y tenemos esa presión de tengo que pagar mis cuentas, tengo que tener un seguro, ¿no? Entonces eso genera muchísima presión, ansiedad. Y la ansiedad sostenida en alto nivel es fatal. A mí me está llamando mucho la atención cómo hemos atendido, o yo he atendido en mi práctica, casos de ACV, por ejemplo, de accidentes cerebrovasculares, de tensión alta, en personas jóvenes. Y allí vencer ese mito de yo puedo con todo, que eso también nos lleva al desgaste. Yo puedo con todo, soy fuerte, no necesito ayuda, no voy a ir al psicólogo. Tenemos que insistir en que estos tiempos de sobredemanda también yo debo cuidar especialmente mi salud física y mi salud mental. Aprender a decir no. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Qué tan común, Yorelis, es el acceso a servicios profesionales de salud mental? Pregunto si sigue siendo tabú atenderse. En el pasado lo era. ¿Qué pasa hoy? También sigue, tenemos que seguir insistiendo en esto. Creo que las generaciones más jóvenes están más, han aceptado mejor la idea de pedir ayuda, es decir, que nuestra generación lo hizo bien. A nuestros hijos le dijimos, tiene que pedir ayuda y el psicólogo forma parte de la vida. Pero ir al psicólogo no significa que usted esté loco, ¿sí? Hay muchas razones que te pueden llevar para ir al psicólogo, incluso la misma soledad. O sea, no tengo con quién hablar y entonces hablo con el psicólogo, ¿sí? Pero, y no satanicemos el descanso y las pausas, Román. Hay gente que no se permite descansar. Tienes 10 minutos en el día y entonces tú dices, ¿qué leo? ¿Qué reviso? ¿Qué hago? No, ninguna pausa es perder el tiempo. Es recuperar energía para seguir haciendo lo que estamos todos, para seguir cumpliendo la agenda. Y, por supuesto, lo que tú dices, poner límites, que es muy difícil, porque tú cumples tu horario de trabajo. Nadie trabaja 8 horas. Todos trabajamos muchísimo. Te vas a tu casa, sigues trabajando con la computadora, con el teléfono. Estás viendo televisión, pero a la vez estás pensando en bueno, esto es lo que voy a hacer mañana. Esto es lo que, o sea, nuestro cerebro trabaja todo el día. Por tanto, requiere descanso. Eso es lo que lleva a la gente a consulta en estos momentos, que dice,
me siento mentalmente agotado. El cerebro se agota. Sí. Uno podría, en este punto, suele preguntar, bueno, entonces, ¿qué opciones tengo? Opciones de atención, hay opciones gratuitas, se conocen, bueno, cada vez se solicitan más. Uno suele preguntar también, ¿qué puedo hacer a título personal? Seguramente nos recomendarán hacer ejercicio, tener apoyo familiar o comunitario, puede ser yoga, relajación, ir al aire libre, mantener una rutina, pero quiero destacar la figura del amigo. Claro, aquella persona que se siente sola, pues no tendría esta opción, al menos no la ve, pero un buen amigo, un buen compañero puede ser de gran ayuda a la hora de identificar en mí, de comunicarme que me está pasando algo y de brindarme asistencia si es que me ve afectado, porque a lo mejor yo no soy consciente de ello. Claro, fíjate, los servicios de psicología y psiquiatría están colapsados, pero también hay información de calidad en web que podemos consumir cuando nuestras alteraciones son de grado menor, digamos. Si tu alteración es mayor, tienes que buscar ayuda especializada. Claro que el amigo, conversar, actividades al aire libre, evitar la sobreconexión que tenemos. Por favor, permítase 10, 15 minutos de actividad al aire libre. Salga a caminar a cielo abierto, por ejemplo. Eso ayuda muchísimo. Tenga en cuenta que cuidar la mente es necesario, que forma parte de las exigencias de este tiempo. Y así como tú estás haciendo énfasis en hablar con otros y ese otro es un amigo y la ayuda especializada, porque a veces los amigos no tienen las herramientas. No, sin duda. ¿Verdad? Pero sí, a lo que me refería es que pueden identificar algo que yo no estoy viendo en mí. Claro, o sea, yo puedo estar saturado, estoy a punto del burnout y yo no me doy cuenta, pero probablemente mi compañero, mi amigo, sí lo está viendo. Totalmente. Manejar una información es importante porque los ataques de pánico que son frecuentes, de repente a ti no te ha dado, pero tú ves a un compañero que está a punto de colapsar, que tiene síntomas de ansiedad. Es más, me ha pasado con periodistas que me entrevistan sobre estos temas y al final me dicen, pero yo eso lo he sentido. O sea, tenemos el cuerpo a punto de colapso, con taquicardias, con incluso erupciones en la piel que estamos viendo bastante en estos momentos, y no te das cuenta que eso está correlacionando con altos niveles de ansiedad. Yorelis, ¿cómo son esas erupciones? Solo por curiosidad. Bueno, todo lo que son eczemas, rosácea, incluso vitiligo, claro. Están apareciendo. Antes pensábamos que el tema genético, hereditario era importante, pero hoy día, además de que es importante, también estos factores externos de preocupación constante, de no permitirme descansar o no tratar eso. Pero en honor a ese tiempo y gracias nuevamente por el espacio, así como tú dices, hable, comparta con otros, te dejo otra herramienta, que es el silencio. Román, el silencio. La gente no está acostumbrada. El cerebro lo necesitas apagar. Estamos sobreestimulados. Tú te asomas a la ventana de tu casa o de tu apartamento y tú vas a oír ruido. La ciudad es una ciudad de sobreestimulación auditiva y visual. Y todo eso lo está procesando el cerebro. Por eso cuando vamos a la playa descansamos tanto, porque es solamente el sonido de las ruido olas blanco, del mar, claro. el cielo azul, o sea, descansas también visual y auditivamente. Así que permítase un día o medio día de tranquilidad. Fíjate que no estamos acostumbrados a eso, porque además en silencio escuchas tu voz interior, que a veces no la queremos escuchar tampoco, ¿verdad? Entonces prendo la radio, prendo la tele, pongo música. No, nada, silencio, descanso profundo, ¿sí? Y pausas. Y todo esto también, hoy me hiciste pensar en cómo se ve esto en el trabajo. Hay ambientes altamente competitivos. Bueno, yo tengo un nivel de evaluación muy alto. Las empresas están apretando, siempre pensando en la excelencia, pero esa excelencia puede llevar al desgaste también a sus colaboradores. Yorelis, ya llegando al final, y ahora que estamos en tiempos de canonización a muy pocos días de la canonización de los dos primeros santos venezolanos, ¿qué papel juega la fe? ¿Cuánto reportan abrazarse a la fe los pacientes que acuden a consulta? Bueno, ese es un tema complejo porque los que somos muy apegados a la ciencia procuramos ese tema dejarlo de lado, porque tú atiendes personas de distintas creencias, claro. ¿verdad? Entonces, bueno, la religión, digamos que no forma parte de las técnicas principales que te va a dar un psicólogo. No, pero no hablo del psicólogo, hablo de cuánto reportan las personas refugiarse en la fe. Sí. Creo que poco, pero las iglesias y las distintas creencias
sí están muy activas. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar en las iglesias porque siguen siendo un espacio de encuentro. Incluso ahí olvidamos la política y la polarización y son como espacios neutros de trabajo. Cuando yo he llamado, nos encontramos en tal parte, las iglesias se llenan. Entonces sí sigue siendo un espacio de refugio donde yo consigo ayuda y donde me conecto con mi vecino, claro. y el pensar, el orar. Fíjate que orar, rezar el rosario, son formas de descanso y de meditación, por ejemplo. Yorelis, gracias por este tiempo esta mañana. Feliz día. Por favor, reconozcan los signos tempranos de desgaste. Sí. Yorelis Acosta es psicólogo clínico y social, coordinadora de investigaciones del CENDES de la Universidad Central de Venezuela, coordinadora del Servicio de Psicología de la Alcaldía de Baruta. 7:27 minutos de la mañana. En publicidad yo les quiero hablar en este punto de gama. ¿De qué lado estás? Del lado de madrugar aunque cueste, ¿cierto? Del lado de abrazar a la familia porque ahí está la verdadera riqueza. Del lado de trabajar duro, de sudar, de insistir, de no rendirse. De los que celebran lo pequeño también, de los que comparten lo mucho y multiplican lo poco, de los que nunca dejan de intentarlo, porque cada persona tiene su lado. Y cada lado cuenta una historia, y en todas esas historias, en cada esfuerzo, en cada sonrisa, en cada sueño, nosotros estamos allí. Gama, de tu lado siempre. Y vamos a hablar también de Mapfre. Confianza es sinónimo de contar con el apoyo de una empresa global. Y Mapfre es eso, una empresa con respaldo internacional que tiene 82 años en el mercado asegurador venezolano, brindándole a sus clientes el respaldo de estar presentes cuando más lo necesitan. Eso es confianza, es lo que Mapfre ofrece. Múltiples alternativas en planes y productos de protección que se adaptan a cada necesidad de los asegurados. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales, @Mapfre_VE. Mapfre, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y que esa persona vea tus estados es una buena señal, claro, pero si te escribe es el doble de bueno. Así como Digitel que te da el doble de contenido al cambiarte un plan inteligente plus de 6, 12 o 30 gigas para que lo disfrutes 2 veces. Actívalo llamando al 121, visitando centros de atención, agentes autorizados o a través de la aplicación de Digitel. Promoción autorizada por la SUNDE hasta el 13 de octubre de 2025. Más información en digitel.com.ve. Cierro hablándoles de Mari. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué Mari eres hoy? ¿Arroz? ¿Pasta? Es que Mari tiene la mejor calidad en arroz, en pasta, en granos, la harina de trigo, la harina de maíz Mari, pero también en productos como el aceite de oliva Mari. Es una familia que ama a nuestra familia porque Mari es parte de nuestras mesas. Entonces, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Vamos con algo de música. Belinda Carlisle y el tema El cielo es un lugar en la tierra. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Son las 7:39 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Voy a compartir algunos mensajes publicitarios antes de presentar a nuestro siguiente invitado y tema, que ya lo habíamos anticipado hace un momento. Vamos a hablar del Urológico San Román, que es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. De hecho, lo ha sido por 66 años, contando con más de 200 especialistas altamente capacitados para asegurar diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. El urológico está dotado con tecnología de laparoscopia de última generación, lo que facilita la labor de los cirujanos en procedimientos abdominales, obteniendo mejores resultados y menores riesgos para el paciente. También cuentan con un láser de última generación y alta potencia para intervenciones endoscópicas de la próstata. Si desean conocer su directorio médico, pueden ingresar a urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y dicen que los detalles hacen la diferencia. Y en Carpintería Cárcica lo saben desde hace 40 años, más de 40 años. Cárcica es una empresa con tradición, experiencia y la pasión de un equipo que diseña, fabrica, instala pensando en ti todo lo que necesites. Puertas que son la entrada a tu casa, tus sueños, closets, vestidores, cocinas que se convierten en el centro, el corazón del hogar, muebles de baño y mucho más, todo con calidad y dedicación. En Cárcica entienden que cada proyecto es único. Grandes desarrollos, sí, pero también pequeños proyectos individuales a la medida. Su sello es la excelencia, la confianza, la capacidad de transformar espacios en lugares que inspiran. Carpintería Cárcica es tradición, innovación, diseño, muy importante, responsabilidad y calidad en cada detalle. Síguelos en @Carpintería Cárcica y haz realidad tu próximo proyecto. Hablemos también de EK Empire Keyway, que lleva 22 años siendo la ensambladora líder en Venezuela, con respaldo de su casa matriz, Keyway Motor Group, garantía de 2 años o 20,000 kilómetros, que varía según modelo, y un stock de repuestos originales en todo el país. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas en sus 170 concesionarios o visitando empirekeyway.com. EK Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Y cuando construimos o remodelamos, siempre buscamos los mejores materiales. Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales.
Tienen instalaciones para piscinas, industrias y mucho más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde, mire, puede ser cualquiera. Donsen es una sola, que no te metan gato por liebre. Recuerda sus líneas Fartec y amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. La felicidad es así, Renata es así, así. Y sí, la felicidad se ve de diferentes formas, ¿eh? Así como una rica y esponjosa torta de Renata recién salida del horno, hecha por supuesto con la mezcla para tortas de Renata. Con esa mezcla puedes hacer también panquecas y ponquecitos y galletas y mucho más. Pero la felicidad también se ve como una deliciosa, redondita, rellenita de Renata o como una súper crujiente wafer de Renata. Así, así o así. Todas son de Renata porque la felicidad incluye Renata. Síguelos en @productosrenata. Más que una voz, una compañía. Román Losinski. Por Éxitos. Son las 7:42 minutos de la mañana. Yo creo que me puedo permitir una generalización, que nunca es recomendada, pero una generalización. Y es decir que en Venezuela todos conocemos al doctor José Gregorio Hernández, ¿cierto? Le hemos rezado, le hemos pedido, le hemos ofrecido. Muchos hemos leído sobre él, nos hemos interesado en diferentes aspectos de su vida. A mí me gusta leer sobre su vida y obra, sobre su legado. Y hay un libro que yo destaco entre tantos que se han escrito sobre el llamado Santo de los Pobres. Y ese libro es Santa Palabra, José Gregorio Hernández. Por cierto, prólogo del doctor López Loyo, quien fue nuestro invitado el pasado día martes. Hoy es el cuarto día de este seriado nuestro y queremos hablar con quien recopila alrededor de 50 cartas de José Gregorio para la edición de esa joya llamada Santa Palabra, que nos revela un hombre profundamente humano, médico, científico, creyente, patriota, preocupado por la educación, por la salud pública, por la ética médica. Así que con muchísimo gusto damos la bienvenida a Carlos Ortiz, autor del libro Santa Palabra, José Gregorio Hernández, profesor de letras de la Universidad Central de Venezuela, profesor del diplomado en edición de la Universidad Central. Cabe libro. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, de nuevo nos encontramos. Muchas gracias. Y Aquí ahora, muy cercanos a esta fecha tan emblemática, y yo, Carlos, a mí me ha gustado mucho leer sobre José Gregorio, y no hay libro que supere Santa Palabra. Bueno, gracias por ese comentario. Si no hay libro que lo supere, es porque quien habla aquí es José Gregorio Hernández, claro, precisamente. Es justo. Por eso el subtítulo es José Gregorio Hernández por sí mismo. Ahora, José Gregorio Hernández es un todo. O sea, es un hombre con diferentes facetas. De hecho, Edo, a quien tuvimos el lunes para iniciar el seriado, nos habla de 7 José Gregorios. Él dice, yo creo que son 7 José Gregorios, nos decía él. Y el más reciente, el José Gregorio Trotamundo, decía, ¿no? Así es. Insisto, hay que verlo de una forma integral, pero también podemos deconstruir a José Gregorio y hablar de esos aspectos de manera individual, analizar cada arista. Tú que hiciste la recopilación, que das con esta joya del libro, ¿qué José Gregorio, qué arista José Gregorio te captura, te atrapa, te apasiona, te maravilla? Bueno, Román, estoy de acuerdo que son muchos y como sabemos se sabrá si se revisa el libro, en el prólogo de su libro Elementos de Filosofía, él hace un comentario acerca de que si la gente considera que un científico como él, que está escribiendo sobre filosofía, tiene de forma tan explícita una vocación de fe religiosa, ¿qué pasa con eso? Que parece contradictorio, y él dice que a quienes le preguntan eso, él siempre les va a responder, todo es uno. De manera que él con esa declaración da de algún modo una idea de quién es él. Es un hombre más que con muchas facetas, es un hombre que tiene muchas maneras de ser y que en los hechos pareciera que no coliden, sino que unas y otras se sostienen. Por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención el José Gregorio Hernández, escritor, que se fue un día con el José Gregorio Hernández religioso a Italia en un tercer intento por hacerse sacerdote y un segundo viaje a Italia para hacerlo. Y no sabemos si se quedó en Italia a solas en las celdas de clausura del monasterio, o si se lanzó del barco, o si llegó a La Guaira y prefirió el sol de allá abajo. Pero lo cierto es que cuando José Gregorio Hernández regresó de ese segundo intento,
ya no volvió a ser un escritor literario ni un escritor divulgativo, como había demostrado que tenía muy buenas cualidades para hacerlo. Ya había publicado cuentos en el Cojo Ilustrado, había hecho una semblanza biográfica, tenía un trabajo en desarrollo sobre lo que él consideraba las verdaderas causas de la enfermedad de Santa Teresa de Jesús. Su libro de Elementos de Filosofía es un libro que cualquier persona que lo lea hoy realmente puede perderse en esas páginas, captar perfectamente lo que él dice, pero él no volvió a publicar como escritor literario más nada. Ese José Gregorio Hernández, escritor, se despidió y a mí me llama mucho la atención porque revisando lo que escribió, Sí. ves que allí había un autor en ciernes, más que en ciernes, un autor en proceso, en formación, interesante, culto, muy inteligente y bueno, se quedó con nosotros el médico de los pobres. A mí me llama, Carlos Ortiz, nuestro invitado, me llama mucho la atención esas cartas que José Gregorio dedica a sus amigos, a la familia también, pero sobre todo a los amigos porque son muy íntimas, son muy cercanas y las interpreto como una vía de escape ante momentos de soledad. Ojo, no es que estuvo solo todo el tiempo, no, estaba muy bien rodeado, se codeaba muy bien, además en Europa, en sus múltiples viajes. Pero parece que en la soledad a lo mejor de la habitación encontraba en la escritura la conexión con sus raíces, con sus amigos. Creo que sí, creo que es una observación bastante precisa, es decir, yo lo comparto. Sí. En las cartas de José Gregorio Hernández, desde que era bastante joven, recién graduado en 1888-89, hasta la última que está en este libro, que es de 1917, porque son cartas precisamente privadas, las más íntimas, vamos encontrándonos, entre otras cosas, con un personaje que pareciera, no diría que no tiene interlocutores, porque ciertamente, como lo dices, estaba rodeado en un ambiente intelectual, académico, incluso espiritual y religioso importante, pero se nota que era una persona solitaria, es decir, una persona que escogía, digo escogía porque pareciera que él prefería retraerse, estar consigo mismo y desde luego en algún momento para reflexionar sobre sí mismo, una de las vías que encuentra son las cartas. Cuando le escribe a Santo Aníbal Dominici, que también fue médico y llegó a ser incluso rector de la universidad, con quien él tuvo una relación muy estrecha, nos damos cuenta de eso que dice, van apareciendo cosas que probablemente no las ventilaba con nadie o que se sentía en tanta confianza que hablaba, como tú dices, sin tapujos, es decir, es muy interesante ver cómo él expone su sensibilidad, sus inquietudes, sus malestares, porque en las cartas vamos descubriendo a un José Gregorio muy crítico de la situación en general en la que se encuentra, del orden de cosas, muy inconforme con la forma como se manejan muchos asuntos, incluso en la universidad. Encontramos a este José Gregorio diletante que le encanta la literatura, que está feliz porque va avanzando en su aprendizaje del inglés y va a poder leer a Shakespeare en su lengua original, como lo dice. El José Gregorio cascarrabia, malhumorado, con mal genio, que le llama la atención a sus hermanos, que cuestiona el hecho de que la gente sea supersticiosa y sobre todo vemos a un hombre que tiene una intuición, es mi visión del asunto, después de haber visto estas cartas más de una vez, creo que es un hombre que tiene la intuición, y lo he dicho en otras ocasiones, de que la realización plena de quién es él está en otro plano que no es este. Y eso pareciera que al final fue así. Carlos, todas estas últimas reflexiones fueron sorpresa, hallazgo en la lectura de las cartas, o las cartas terminan confirmando lo que ya sospechaba de José Gregorio, lo que ya se conocía de él. No, claro, para mí fue una gran sorpresa esto. La primera vez que yo trabajé con estas cartas e hice la primera compilación que salió en aquella ocasión, en el año 2000, con el título de José Gregorio Hernández, Cartas Selectas, porque este tiene un poco más de cartas, son unas 50 ya, la verdad, parece mentira, no me acuerdo. Y además tiene otra elaboración. Pero la primera vez que yo trabajé con esas cartas, yo creo que como la mayoría de la gente, no voy a decir que toda la gente, yo no tenía idea de quién había sido José Gregorio Hernández. Yo simplemente sabía lo que sabemos de José Gregorio Hernández, como lo acabas de decir, como venezolanos. A mí me sorprendió mucho, porque yo empecé a leer las cartas y primero me encontré con un hombre
con una gran capacidad para echar cuentos. ¿En qué sentido? Recuerdo que la primera vez que hablamos de este libro, tú decías que parecía un cronista. Sí. Las cartas de él, cuando regresa a los Andes a ejercer la medicina, son de una descripción y de una profundidad en la capacidad de observar, de reconstruir las situaciones, que es como leer una crónica de viaje y es interesantísimo. Sí. Eso me llamó mucho la atención, su vena literaria, digamos así. Uh-huh. Yo tenía noticias de su estilo y eso porque había leído algunos pasajes de su libro de Elementos de Filosofía mucho tiempo antes. Pero empezar a entrar en el mundo personal de José Gregorio Hernández fue sorpresivo, escucharlo, porque también sus cartas son tan personales que uno puede perfectamente escucharlo. Puedes sentir que te está hablando. Uh-huh. Eso creo que explica mucho también de lo que asomaban o prometían los cuentos que luego escribió. Y otra de las sorpresas fue encontrarme con una persona que no tenía sosiego, inquieto, que uno podría decir que vivía en una permanente reflexión, una revisión siempre de sí mismo, pero en el desasosiego. No me imaginaba a una persona así y tampoco sabía yo de su condición de intelectual, porque sus cartas, junto a ese diletante apasionado de la moda, sí, de verdad. La música, en general de la belleza y del arte, está también un intelectual muy serio que reflexiona críticamente sobre las cosas, y sus cartas, desde que las vemos las primeras, demuestran además que era permanentemente un estudioso. Él no solo estudiaba medicina para formarse, sino porque quería descubrir los misterios de la ciencia, digamos así. Y queriéndolos poner al servicio de Venezuela, de los venezolanos, sobre todo de los menos favorecidos. Eso es importante. Carlos Ortiz, autor del libro Santa Palabra. Carlos, ¿por qué trabajar con José Gregorio Hernández? ¿Qué te acerca a José Gregorio luego a sus cartas? Bueno, en el primer momento me acercó un asunto de interés editorial. Yo soy editor, hago libros. En esa época yo era el gerente editorial de los libros del Nacional y mi responsabilidad fundamentalmente es que hubiera contenidos. Me pareció que un libro con las cartas de José Gregorio Hernández podía tener interés para la gente por razones obvias. Pero desde el momento en que leí las cartas, cuando pasó algo de tiempo, un par de años tal vez, y volví sobre ellas, ya lo que me lleva a José Gregorio Hernández son dos cosas. La primera, creo que es un prócer civil, que es una figura de la vida pública venezolana que debería ser reivindicada como tal. Personas como el profesor y el doctor López Loyo, que tengo el honor de que haya prologado el libro, él dirigió la autopsia en la exhumación, la última exhumación, como saben, han hecho un esfuerzo junto con otras personas, como la profesora María Isabel Jacopini de la cátedra José Gregorio Hernández de la UCB, por recuperar al José Gregorio Hernández, que hizo mucho en Venezuela por la vida pública. Sí. Por eso digo que fue un prócer civil. Y la otra razón es que siento una proximidad, una simpatía intelectual, como le escuché decir una vez a Uslar Pietri, esa expresión, por José Gregorio Hernández, y tengo la sospecha de que en el momento en que estamos, ahora que se va a canonizar, es una persona que creo que siempre esperó ser escuchada. Yo creo que este libro da la oportunidad de que la gente escuche a José Gregorio, ya que todo el día le está hablando y lo deben volver loco, porque sabemos que para la gente en Venezuela no solo es la figura por la que perciben y de algún modo saben que pueden tener recibir favores y estar más cerca de Dios, sino que José Gregorio Hernández es una especie de miembro de la familia. La gente hay gente que habla con José Gregorio por cualquier cosa, aunque cocinando, esperando el propuesto, piensa en José Gregorio Hernández. Entonces creo que el libro da la oportunidad de que la gente lo escuche a él también. Definitivamente. Carlos, el libro sigue estando a la venta. Sí, por supuesto, sí. ¿Cuántas ediciones lleva ya? Bueno, esta es la que salió en el 2021. ¿Y cuántos No sabría decirte realmente, no me acuerdo, porque bueno, lo hizo la editorial Dávar, como sabemos. Sí, cómo no. Y a través de @editorial Dávar se puede conseguir y no solamente se puede comprar directamente, ellos pueden ubicarlo, indicar en qué librerías está.
me animo a pensar que las ventas por estos días han debido aumentar y seguramente seguirán aumentando, ¿no? Eso esperamos. Yo creo que sí. Bueno, agradecido, Carlos, de nuevo por una conversación. Ahora tan pocos días ya de la canonización, 10 días para la canonización de José Gregorio. Gracias, Carlos. No, gracias a ti. Carlos Ortiz es autor del libro Santa Palabra, José Gregorio Hernández, profesor de letras de la Universidad Central de Venezuela, profesor del diplomado en edición de la Universidad Central de Venezuela. Son las 7:56 de la mañana. Permítame cerrar la pauta publicitaria de esta hora hablándoles de Conexus. Y gracias al servicio que presta Conexus a sus bancos miembros es posible gestionar las transacciones bancarias para el procesamiento y outsourcing de cajeros automáticos, validación de tarjetas de débito, pago móvil interbancario, beneficiando el pago de persona a persona a comercio y de comercio a persona. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y NutriClara es una proteína hecha 100% de clara de huevo en polvo y no es solo para atletas de gimnasio, es para ti que cargas bolsas, que corres detrás de los niños, subes escaleras, enlazas una reunión tras otra, para el verdadero atleta de lo cotidiano. NutriClara tiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para desarrollar y reparar músculo. Y como está hecha de albúmina de huevo, es la proteína más completa y la que más te ayuda a sentirse satisfecho por más tiempo. Viene en 2 presentaciones, 280 gramos y 448 gramos. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Y despierta tus espacios con Decoral a realidad ese espacio que tanto deseas, con colores que transmitan diseño, un estilo de vida funcional, moderno. La idea es que entres a tu casa y respires el aire de un espacio renovado, bello, organizado, un espacio que refleje tu personalidad y te haga sentir especial en el hogar de tus sueños. Despierta tus espacios con Decoral, con toda la calidad de Montana y a un precio que te va a encantar. Pinturas Montana, tecnología del color. Y Osole Baby son las más deliciosas, compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas, ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en 10 deliciosos sabores. Hay manzana, pera, frutas mixtas, hay muchas más, claro, ideales para este regreso a clases. Encuéntralas también en su nueva presentación sin azúcar y esas las reconoces por su empaque color blanco. Comienza su historia y las clases con las compotas Osole Baby, los sabores de la vida. Cierro hablándoles de Decomundo, que tiene una larga trayectoria en el mercado venezolano y tiene para ti una amplísima variedad de revestimientos para transformar tus espacios. Bellezas en papel tapiz con diseños muy originales y modernos, pisos de vinil y SPC, tienen decks, wall panels, láminas de aluminio compuesto y mucho más. Todo elaborado con los más altos estándares de calidad y la más reciente tecnología. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, @DecomundoOficial con KWF, o visita su showroom ubicado en Los Ruices y prepárate para crear espacios únicos con Decomundo. 7:59, que nos marca el calendario. El calendario. En minutos nada más, conversación con Carlos Segura, de Zapato 3, Horacio Blanco, de Desorden Público, Pablo Dañino, del Último Sentimiento, ex Sentimiento Muerto, eso en minutos nada más. Mañana tenemos un especial dedicado a la radio con Enrique Hoffman y Carlos Rayban, eso a partir de las 8 de la mañana también. Y ahora, en segundos nada más, Fernando Arreaza con su Flash Deportivo. Ya venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.